siguiente sesión de nuestra escuela de invierno de este año va a cargo de la profesora Paula Olmos de la Universidad Autónoma de Madrid. Por favor, Paula. Muchas gracias, Andrei, muchas gracias por haber organizado esta escuela de invierno. Yo creo que mi papel va a ser un poco distinto a los otros conferenciantes, porque yo soy, digamos, profesora en el máster, y parte de lo que yo querría hacer es un poco tratar de defender la posición del itinerario en el que yo soy profesora, que es el itinerario de argumentación dentro de este máster de Lógica y Filosofía de la Ciencia, que recibe a muchos alumnos y muchos de ellos eligen, digamos, otros itinerarios, o bueno, alguno elige argumentación también, pero sobre todo, digamos que se conoce poco en las universidades españolas que no son la Autónoma y alguna otra, exactamente qué papel puede tener la teoría de la argumentación. Y de hecho, en realidad, dos disculpas, porque esto que voy a contar, muchos de los que me estáis oyendo ya me lo habéis oído hace una semana en el Congreso Iberoamericano de Argumentación, pero en realidad es una puesta al día de algo que yo elaboré hace años para otra escuela de invierno, porque era también un poco la misma idea, ¿no? Tratar de ver cómo encajaba las cuestiones sobre argumentación en relación con otros aspectos del máster, y sobre todo uno de los aspectos del máster, que es el de la filosofía de la ciencia, que esto sí que más o menos todos los alumnos de filosofía y todos los alumnos que llegan al máster lo conocen, y entonces relacionar las dos cosas me parece importante. Entonces, en ese sentido, bueno, como es una puesta al día, no es lo mismo que conté hace unos años, sino que tiene que ver también con mi docencia en filosofía de la ciencia y cómo yo utilizo cuestiones que he elaborado o que han elaborado otros en teoría de la argumentación para, no digo resolver, es una palabra demasiado exagerada en filosofía, pero bueno, abordar mejor cuestiones que se plantean en filosofía de la ciencia. Sobre todo en una filosofía, en un determinado tipo de filosofía de la ciencia, que es a mí la que me parece más prometedora y con la que yo me siento más a gusto, que es esta orientación dentro de la filosofía de la ciencia que se suele llamar filosofía de la ciencia centrada en prácticas o filosofía de las prácticas científicas. Esto está ahora muy, muy en boga y ha habido muchos textos que hablan sobre esta idea del cambio de foco en la filosofía de la ciencia desde, digamos, el analizar el conocimiento científico como algo, digamos, como algo acabado, como un producto o un corpus de conocimiento o un producto que está relacionado con sus evidencias de una manera ya fijada, ¿no? Reconstruida racionalmente, a un estudio de lo que hacen los científicos, un estudio de lo que hacen los científicos en toda su variedad, que pueda dar lugar a una mirada filosófica sobre esas cosas que hacen los científicos. Ahí os he puesto un texto, digamos, del año 17, Filosofía de la Ciencia en Práctica, que es un texto de varios autores que, bueno, reflexionan sobre el trabajo de Nancy Cartwright, pero sí que utilizan esta idea de la Philosophy of Scientific Practices, y luego, pues, más de nuestro idioma, pues el libro de Sergio Martínez, ¿no? Hacia una filosofía de la ciencia centrada en prácticas, que también plantea esa misma idea. Y esa filosofía de la ciencia, de las prácticas científicas, o filosofía de la ciencia centrada en prácticas, yo creo que una de las cosas que modifica respecto de otras orientaciones en filosofía de la ciencia es la idea de que, en vez de considerar que los problemas filosóficos de la ciencia ya están predeterminados por una visión filosófica de lo que la ciencia es o debería ser, al contrario, lleva el camino contrario. O sea, lo que hace es fijarse en las actividades y en las prácticas de los científicos para encontrar en ellas posibles
problemas filosóficos. Con lo cual, pues aparecen problemas filosóficos que no habían aparecido en la filosofía de la ciencia no centrada en prácticas, y también desaparecen determinados problemas filosóficos, no sé, la justificación de la inducción, cosas así, que a lo mejor a los científicos pues les da un poco más igual. Bueno, eso es un poco provocador, pero... Para, obviamente, una filosofía de las prácticas científicas, pues puede, no necesariamente, pero puede partir como de un pequeño mapa o catalogación de qué cosas nos vamos a encontrar entre las prácticas científicas, y yo suelo hacer esta tripartición, que también utilizo en mi docencia en el grado en filosofía de la ciencia, entre prácticas que tienen más que ver con la implementación material de la actividad científica, prácticas de observación y experimentación, que se corresponde un poco con lo que Ian Hacking llamaba práctica intervención, ¿no? Todo lo que se hace en los laboratorios, todo lo que se tiene que ver con moldear el mundo para estudiarlo de una manera sistemática. Las prácticas de interpretación y teorización, lo que Hacking llamaba representación, que es lo que la filosofía de la ciencia clásica ha estudiado con más ahínco, ¿no? Y que tiene que ver con la representación simbólico-lingüística del conocimiento científico y su justificación. Aunque también, en este caso, ya no se trata solamente de estudiar las teorías científicas acabadas y su justificación como una reconstrucción racional de su estructura lógica, sino entender las prácticas comunicativas a través de las que eso se realiza como una actividad dialéctica dentro de los marcos disciplinares científicos. Y a lo que habría que añadir también, pues en armonía con la socialización de la filosofía de la ciencia que se ha dado en los últimos años, también las prácticas que involucran a científicos y a no científicos en, digamos, la socialización de la propia ciencia o las relaciones entre la ciencia y lo que yo siempre digo de la sociedad que la acoge, que la financia, que espera de ella una serie de retornos y donde se da todas esas discusiones sobre controversias tecnocientíficas, sobre controversias de gobernanza científica, sobre cuestiones variadas. No, por supuesto, no hay que suponer que estos tres ámbitos funcionen de manera aislada, y además muchas veces lo filosóficamente interesante surge en la relación entre estos ámbitos. La cuestión que yo me planteo es que puede ser interesante abordar todas estas prácticas en lo que tienen de argumentativo. No quiero ser restrictiva y decir que todas ellas son prácticas esencialmente argumentativas ni nada por el estilo, o que son solo prácticas argumentativas, pero sí que todas ellas tienen algo de argumentativa y bueno, y en la medida en que nos repartamos el trabajo entre unos filósofos de la ciencia y otros, pues yo me planteo a mí misma abordarlas desde su caracterización argumentativa. Entonces, empezando un poco al revés, de la última que he mencionado hacia las de atrás, disculpad que el paso es así un poco así, en lo que llamamos prácticas de comunicación social y de gobernanza de la ciencia, ese ámbito de interrelación entre la ciencia y la sociedad que la acoge, en realidad no hay mucha discusión sobre su carácter argumentativo. Es más, en este ámbito de los estudios sociales de la ciencia, los estudios ciencia, tecnología y sociedad, etcétera, siempre se ha hablado, o sobre todo últimamente se ha hablado de un giro deliberativo, porque realmente muchas de las cuestiones que se abordan en este campo tienen que ver con discusiones, y esas discusiones y esas controversias pues tienen una caracterización argumentativa clara. Otra cosa es que los que las estudian manejen los conceptos y los tipos de análisis que nosotros hacemos. Creo que no, y creo que les vendría muy bien, y creo que es algo que podemos aportar.
En estas argumentaciones que se exploran como parte de las prácticas discursivas de la esfera pública, uno de los objetivos sin duda es la búsqueda de la confianza social en la ciencia, sobre todo en climas o en contextos de posible surgimiento de desconfianzas varias y en contextos en los que, digamos, el papel de los expertos no se sabe muy bien cuál debe ser o hay discusiones sobre cuál debe ser, ¿no? Obviamente esa confianza social en la ciencia no es lo mismo que la confianza epistémica que pueden tener los científicos en sus propias prácticas, pero están relacionadas, ¿no? Entonces habría que ver un poco cómo funcionan esas confianzas y cómo se relacionan entre sí, entendiendo cómo funcionan esas discusiones. En cuanto a las prácticas de interpretación y teorización de los propios científicos, que consistirían, digamos, en la actividad interpretativa que los y las científicos hacen de los fenómenos naturales en sus propias disciplinas, pero que se traduce en una actividad de defensa de sus marcos explicativos, pues porque, como antes ha dicho Constanza en una de sus contestaciones, se trata de una comparación entre teorías, no de una sola presentación de cada uno de su teoría, sino que siempre estos ámbitos teóricos suelen ser de teorías en disputa y, por lo tanto, las publicaciones científicas son argumentativas no solo porque aporten los tipos de evidencia y los tipos de razones que hacen plausible una teoría, sino porque normalmente enfrentan a unas teorías con otras y hacen un balance de cuál es más explicativa que otra o qué aspectos de los fenómenos explica una mejor que otra. Y bueno, en este ámbito está claro que es de aplicación y ya hay ejemplos de ello, unas herramientas de análisis argumentativo como las que estamos desarrollando en las distintas escuelas de argumentación, pero en particular considero que la lógica razonista que estamos desarrollando en base a los planteamientos de Huberto y en el proyecto de investigación en el que yo me encuadro, tiene una serie de características que pueden ser especialmente valiosas para entender la lógica de la defensa de conclusiones científicas de una manera que no se ha hecho hasta ahora. Porque efectivamente da lugar a una capacidad para incluir la variabilidad histórica, disciplinar, innovadora de los criterios de evaluación, da lugar a la asunción de la multiplicidad de factores contextuales en la orientación de los argumentos y también está abierta a integrar claramente tanto cuestiones dialécticas como cuestiones retóricas. Cuestiones dialécticas que pueden tener que ver con los estándares de prueba, objetivos de investigación, obligaciones dialécticas de la práctica argumentativa disciplinar encuadrada en una determinada disciplina científica y sus parámetros que pueden ser de relevancia, y también aspectos retóricos que tienen que ver con cómo funciona, digamos, el vehículo propio de publicación de resultados científicos, como puede ser un paper de ciencia o un paper de otro tipo de disciplina. Y luego llegamos a la primera que yo puse en la lista, que era estas prácticas materiales de observación y experimentación, que son las que más me cuesta defender en distintos ámbitos que tienen aspectos argumentativos, porque claro, parece como que estamos como volviendo para mucha gente que en filosofía de la ciencia considera que el paso dado a estudiar la materialidad de las prácticas supone haber superado esa traducción al lenguaje explícito de toda la actividad científica que era propia del positivismo y de otras aproximaciones más clásicas. Volver a hablar de la argumentación
argumentatividad de la parte material parece como que es un paso atrás. Y ahí hay un poco pues unas discusiones entre Hacking y Latour, que Latour parece como que lo traduce todo a lenguaje simbólico y Hacking se lo afea, pero en realidad yo lo que quiero mantener con Gallison, que habla de reintroducir la materialidad de la argumentación cuando está hablando de las prácticas materiales de los científicos, yo lo que trataría de defender es que la argumentación científica siempre está ligada al contexto material de investigación, no es algo que se desligue, no es, las condiciones en las que se evalúan los argumentos científicos tienen que estar recuperando permanentemente el contexto en el que se producen, digamos, las evidencias por medios materiales, ¿vale? No tengo mucho tiempo porque me he enrollado un poquito más de lo que lo hice en La Plata. Voy a ir muy rápido. Lo que hice allí fue mirar un poquito en la producción de teoría de la argumentación de los últimos años, qué hay para abordar todo esto. Voy a ir muy rápido. Creo que alguien como Jim Goodwin es un referente estupendo para tratar cuestiones de lo que he llamado el eje C, ¿no? La ciencia ciudadana, los expertos, la situación de los expertos, la confianza en los expertos, las controversias sobre planes de salud, las controversias sobre cuestiones climáticas. Alguien que trabaja en un análisis argumentativo de todas esas cuestiones. Hay algo en Mark Weinstein sobre argumentación científica, pero yo sinceramente creo que está un poquito en un paradigma ya algo pasado de moda y que lo aborda con unos instrumentos, digamos, muy clásicos de análisis de argumentos, incluso matemáticos y analíticos, aunque digamos que acepte que el paradigma deductivo ya no está en boga, pues los cambios que hace no son muchos, pero por lo menos sí que le da un espacio a los planteamientos de Toulmin y de filosofía de la ciencia de Toulmin que no están mal. Digamos que él ha trabajado en cuestiones del eje B desde una aproximación física y matemática, lo cual también es muy, muy clásico. Y quería destacar el trabajo de Sally Jackson y Jody Snyder porque creo que tiene las características de lo que estamos buscando. Es decir, ellas hacen un trabajo de análisis de la argumentación que se produce y de las innovaciones argumentativas que se producen en determinados contextos como son los de las ciencias de la salud. Ellas estudian bajo ese concepto de dispositivo argumentativo el modo en el que se sacan conclusiones bien en las revisiones sistemáticas Cochrane o bien en los ensayos clínicos aleatorizados, pero sobre todo en este esquema que ellas plantean, tienen en cuenta todas esas cosas que normalmente no se han tenido en cuenta, los respaldos materiales, los respaldos procedimentales, los respaldos institucionales, y dan lugar, digamos, a discusiones de cómo se evalúan este tipo de sacar conclusiones a partir de evidencias, no de una manera abstracta, sino de una manera precisamente muy concreta. Dicen, las preguntas críticas que hay que hacerle a un ensayo clínico aleatorizado no son las que aparecen en el catálogo de esquemas argumentativos de Walton o de un filósofo, sino las que han surgido de la historia concreta, compleja y en la que han surgido, digamos, cuestiones problemáticas de los ensayos clínicos aleatorizados. Y entonces el modo en el que traducen el tipo de cuestionamientos que se hacen a los distintos modos de argumentar en las disciplinas científicas siempre está ligado al contexto material de producción de evidencias. Simplemente
Por lo tanto, creo que trabajan en cuestiones del eje C, pero con especial atención al detalle de las prácticas del eje A. Y creo que esto es lo mismo que hacía Toulmin o que hizo Toulmin en su libro La filosofía de la ciencia, que es uno de sus primeros libros, prácticamente el primero después de su tesis, en el que realmente cuando... yo lo estoy ahora leyendo con mis alumnos de filosofía de la ciencia 1 y precisamente antes de venir aquí he dado la primera clase sobre el libro y hemos estado leyendo la introducción y es que prácticamente repite los lemas actuales de lo que es una filosofía de la ciencia centrada en prácticas. Lo que pasa es que hay que recuperar ese texto porque nadie en los libros actuales de filosofía de la ciencia centrada en prácticas lo cita. Y sin embargo, creo que está ya prácticamente todo allí. En el capítulo 3, dedicado a las leyes de la naturaleza, no tiene nada que ver con una aproximación conceptual a lo que es una ley o una aproximación lógica a qué papel, digamos, a qué forma lógica tienen las leyes, sino que más bien habla de cuáles son los dispositivos de investigación, los dispositivos experimentales que hay que poner en marcha para que se dé la regularidad de ciertos fenómenos que permite escribir una relación estable como es una ley, con lo cual es una cosa completamente distinta. Y por lo tanto también creo que aborda cuestiones de argumentación científica, pero siempre ligadas a las condiciones materiales de investigación científica. Creo que esto es algo que no está tan claro que aparezca en los textos de filosofía de la ciencia actuales y que podemos aportar, ¿no? Podemos aportar desde la teoría de la argumentación y desde las tradiciones que han llevado a la teoría de la argumentación a desarrollarse como se ha desarrollado. Porque aunque no utilicemos a Toulmin como filósofo de la ciencia, las preocupaciones de Toulmin y el modo en el que él decía ¿qué tipo de reforma necesita la lógica para resolver los problemas que yo quiero resolver como epistemólogo? Creo que sí que están detrás de muchas de las formas en las que se ha desarrollado la teoría de la argumentación. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí porque ya lo he dicho todo. Muchas gracias, Paula. Muy interesante. ¿Hay alguna pregunta, alguna mano? Veo que hay varias manos. Ah, no, son aplausos. Aplausos. Sí, eso es. Pues si no hay ninguna mano, creo que no hay todavía ninguna mano levantada. Voy a adelantarme yo y voy a hacer una pregunta. Primero felicitarte, me parece muy interesante y muy útil también para nuestros futuros estudiantes en el máster saber que hay todas estas conexiones fascinantes entre teoría de la argumentación y filosofía de la ciencia. Una cosa que te quería preguntar era precisamente sobre Toulmin. Se me ocurrió antes de ver la diapositiva en el que lo has introducido y me parece muy relevante, sobre todo porque él habla de esos temas también en otras obras posteriores, como la comprensión humana, también vuelve sobre los mismos temas, ¿no? Es verdad que en un estilo un poco prolijo y a veces es difícil de seguir porque son 500 páginas o algo por el estilo y no siempre es, digamos, va al grano. Pero lo que te quería preguntar es un poco cómo ves la relevancia de esta tesis que se relaciona, ¿no?, con lo que se llamaba antes o a veces se llama la dependencia, field dependency, la dependencia de campo de los criterios de evaluación de los argumentos, ¿no? Básicamente eso es como se hablaba en esos términos, por lo menos hace 20 años, ¿no? ¿Y cómo ves esto para el caso del novato, digamos? Entiendo que es la eje C, ¿no? La eje C era el caso del novato frente al conocimiento científico y la relevancia que tiene, o quizás ahí me he perdido. Bueno, de todas formas, la pregunta es ¿cómo ves, qué consecuencias tiene eso para el público y para la manera en la que nosotros como consumidores de ciencia, pero novatos a la vez, profanos,
la actitud que deberíamos tener, ¿no? En qué medida esto fomenta una actitud mucho más pasiva, digamos, hacia la ciencia, diciendo somos expertos, no somos novatos, no entendemos a los expertos, ¿no? Vale, vale. Ya me ha costado entender por dónde ibas, pero creo que ya lo he entendido. Bien, pero bueno, más entendido. Primero, este es el libro de Toulmin que se llama La filosofía de la ciencia, una introducción, y tiene 200 páginas. No, 160, 150. O sea que es una buena introducción para no meterse en las otras producciones más largas de Toulmin, porque creo que aquí ya está todo y todos esos problemas. Y precisamente en la introducción habla de que lo que él quiere hacer se opone a ciertas maneras de divulgar la ciencia. Porque ciertas maneras de divulgar la ciencia solamente, sueltan la teoría o te dicen... No os habéis dado cuenta, os creéis que todo es sólido, pero la materia es atómica y bueno, y esa es la verdad, ¿vale? Y Toulmin dice que esa es una muy mala manera de divulgar, que la manera de divulgar es tratar de transmitir cuáles son los problemas empíricos, los problemas experimentales, los problemas fenoménicos que se han encontrado los científicos para desarrollar una teoría que responda a esos problemas, ¿vale? Entonces, saltando un poquito a lo que tú decías de los expertos, etcétera, creo que los expertos no deben simplemente dar su opinión, sino que deben proporcionar al foro en el que estén interviniendo herramientas para entender su opinión y cuál es la justificación de su opinión. Y creo que en ese sentido no se trata de una cosa pasiva en absoluto, sino que debe, o no debería serlo, ¿no? Sino que debe ser una ocasión de mutuo aprendizaje. No se trata de que nadie se haga físico o químico en el intercambio, pero sí que comprenda qué es lo que ha llevado al físico o al químico a plantear determinadas cosas. Y no sé si he contestado a todo lo que me planteabas, pero hay un arco ahí de cuestiones. Sí, también está lo del novato, pero el novato, dices, el lego o quien se está empezando en una... bueno, no, me has preguntado por lo de la dependencia de campo. Eran las dos cosas, sí, la dependencia de campo es, sí, eso sí. La tesis de la dependencia de campo, Toulmin la mantiene claramente en los usos de la argumentación, en el resto de sus obras, y la cuestión es que, digamos que cuando él se plantea finalmente qué tipo de epistemología quiere hacer, se da cuenta de que él tiene una serie de respuestas de epistemología general que no llegan a lo evaluativo, llegan a lo descriptivo de en qué consiste la epistemología, llegan al punto de decir en qué consiste una pretensión de conocimiento y qué consecuencias tiene, ¿vale? Pero no llegan a encontrar criterios de evaluación de las pretensiones de conocimiento. Para tener criterios de evaluación de las pretensiones de conocimiento no vale una epistemología general, sino hay que ir a epistemologías particularizadas de cada disciplina, de cada momento, contextuales, etc. De acuerdo, muchas gracias. Una mano levantada, Marcia. ¿Se me oye? Es que la cámara no me deja ponerla. Sí, genial. Yo aprovecho la pregunta de Andrés simplemente para consultar, ya no desde el lado de los expertos, sino desde el lado de la gente interesada en este enfoque de filosofía de la ciencia, que obviamente pues yo formo parte de esa gente interesada. ¿Qué opinas precisamente respecto a la idea de que si queremos realmente utilizar las herramientas de la teoría de la argumentación, ¿no es acaso más necesario que si se adopta otro tipo de ideas de filosofía de la ciencia en general, asumir la necesidad de especialización? Es decir, ¿no serían los mejores filósofos de la ciencia aquellos que desde estos paradigmas se focalizasen en filosofía de la biología, filosofía de la física, filosofía de las matemáticas? Lo digo porque es una preocupación que yo tengo realmente en la práctica, de hasta qué punto, sin saber mucho mejor cómo se actúa en ciencias determinadas específicas, puedo tratar de poner en práctica
el tipo de análisis que querría hacer. Pues muchas gracias, Marcia. Obviamente hay algo de eso, pero digamos que yo no quiero dar el salto a decir no hay nada que decir en filosofía de la ciencia en general, ¿vale? Y creo que Toulmin sí que hace el esfuerzo de decir algunas cosas generales, pero es el mismo problema que planteábamos antes con Constanza, de si decimos, bueno, estoy midiendo los criterios de los argumentos prácticos, de la fuerza de los argumentos prácticos, y estoy midiendo los criterios de la fuerza de los argumentos teóricos, ¿estoy midiendo la misma cosa? Aquí pasa un poco lo mismo. Creo que hay algo que tiene que ver con un concepto de ciencia general que nos puede llevar a decir muy poquito, pero a lo mejor es importante. Igual que Toulmin pues llegó, digamos, a una especie de solución de compromiso entre los aspectos no dependientes de campo y los aspectos dependientes de campo, pues aquí podemos hacer algo parecido. Y la idea, lo que dice Toulmin, digamos, es que sea argumentar, que sea presentar razones, que comporte, digamos, defender una pretensión de conocimiento, es general y, en cambio, pues el detalle de algunas cuestiones es particular, ¿no? Pero no es fácil encontrar el equilibrio entre esas cosas. Muchas gracias, Paula. Pues nada, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, cerramos aquí esta sesión. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos.